Trabajo final, teoría 3. El Team Tem. Nosotros fuimos un grupo de arquitectos que aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial. Fuimos invitados a una serie de reuniones que comenzaron en julio de 1953 en el Congreso del CIAM 9. Pero a pesar de contribuir en el CIAM 9, debemos el Team Tem a nuestro fundador Le Corbusier. Recuerdo cuando conformamos el Congreso en 1928. Éramos varios arquitectos y grupos de vanguardistas de toda Europa. Y desde el comienzo yo y mis compañeros teníamos claro el propósito por el cual Le Corbusier nos había hecho fundar el Team Tem. Era necesario discutir y formular ideas sobre la arquitectura y el urbanismo moderno. Formalizamos nuestra primera reunión bajo el nombre de Team Tem en 1960 y la última en 1981, en donde solo hubieron 4 miembros. A pesar de esto, las memorias y obras de mis compañeros siguen vivas. Lo que más recuerdo era el énfasis que hacían en el conjunto de vivienda Allison y Peter Smithson. Fueron grandes compañeros. Estuve presente cuando presentaron una serie de programas y conceptos teóricos bajo el nombre de Problema del Medio Ambiente. Junto a ellos Jack Backeman, George Candelis, Giancarlo De Carlo, Aldo Van Eyck y Chadra Woods, otros de mis compañeros. Recuerdo muchas de nuestras obras. Nuestras principales, más representativas, fueron el Cluster City en 1952, el cual era un sistema donde la infraestructura y caminos eran lo único fijo. Quisimos partir de un núcleo al que se le conectaran las viviendas y esto permitiera formar nuevas células que permitieran un amplio crecimiento. También el Plan de Berlín fue un concurso en 1957 en el cual Allison y Peter Smithson se presentaron para rehabilitar el centro de la ciudad de Berlín. Puedo resaltar la movilidad y la infraestructura. El más característico de los elementos era la plataforma peatonal que separa la movilidad motorizada de la movilidad peatonal. Finalmente tenemos el Mad Building. Eran edificios con baja altura y alta densidad que generaban vacíos que comunicaban diferentes volúmenes. Para esto adoptamos un carácter horizontal. De esta forma creamos espacios sociales, generando de este modo su propio microclima. ¿Por qué decidí unirme al Team Tem? Por el principio de Dorn. Podemos ver una nueva forma de pensamiento. Nosotros nos opusimos a los 4 principios rectores del CIAM como categorías del diseño. Y en su lugar, propusimos categorías basadas en la asociación humana y la relación con los edificios. Estas nuevas categorías fueron casa, calle, barrio y ciudad. Nosotros buscamos sustituir lo segregado de las funciones urbanas por una concepción integratoria, buscando producir más relaciones sociales. Podemos ver el conjunto Park Hill en Sheffield, donde habían pasajes que recorrían la totalidad de los conjuntos de vivienda, donde las personas podían pasar de un bloque a otro, donde no buscábamos segregar sino integrar. Siento que los principios rectores en cuanto a diseño, arquitectura y urbanismo del Team Tem son más acertados que los del CIAM y otros grupos. Por eso escogí al Team Tem. La influencia de los maestros de la arquitectura dentro del Team Tem son evidentes, mas no diría concretamente que tomaron guía de ellos. Algo totalmente cierto es la influencia de Le Corbusier, el fundador del Team Tem, no solo en cuanto al diseño de la ciudad, sino como el Plan de Berlín, más la influencia en la forma de habitar. Le Corbusier defiende el enfoque del Team Tem frente al CIAM mediante un documento, y esto a su vez demuestra la fuerte influencia del Team Tem en el CIAM y cómo defiende la posición de este mismo, y esto denota el cambio de pensamiento del CIAM. Allison y Peter Smithson, grandes integrantes del Team Tem, construyeron un grupo de edificios preferidos por el Team Tem, que ostentosamente utilizan materiales del movimiento moderno, tal como los maestros, al igual que Mies van der Rohe, construcciones de acero y vidrio. Estos elementos materiales del movimiento moderno que en el Team Tem se vieron. También elementos como la ortogonalidad de Le Corbusier. Este tipo de elementos se denotan en el Mad Building, esa tipología ortogonal, y la intersección de planos horizontales y verticales, la flexibilidad, la posibilidad de crecimiento extensivo, la sencillez de Mies van der Rohe, que apela a la composición geométrica. También la forma y la búsqueda de relacionar el espacio público, creando más espacialidad. Es muy similar entre el Toulouse de Mirail, un grupo de viviendas, edificaciones que se elaboraron prácticamente conectadas, buscando integrar
más no segregar. Este tipo de elementos nos podemos ver en la búsqueda, donde la calle es un lugar de encuentro social, donde los individuos se ponen en contacto tal como en la Villa Radio de Le Corbusier. Hay varios elementos en la Villa Radio. Podemos ver esas grandes torres, no presentes en los proyectos del Team Tem, no son muy representativos. Podemos ver que hay densidad en vivienda, más no en altura. Le Corbusier sí prefería la altura en vez de la densidad, quería proponer más espacios verdes. De todas formas, hay elementos continuos. Podemos ver donde hay amplias zonas verdes también, presentes en ambos proyectos. Un mismo racimo, el cual consiste en un tronco de equipamientos continuos, no únicamente la forma de vivir en cuanto a la vivienda, sino una forma de evitarla, poder subsistir dentro de la misma. Tipos de elementos aquí podemos ver muy influyentes: materiales, formas, diseños, influyentes en el Team Tem por parte de algunos de los grandes maestros de la arquitectura, principalmente Le Corbusier, el fundador del mismo. El Team Tem desarrolla 3 principios teóricos. Inicialmente la asociación, donde hay un nuevo ordenamiento urbano. Aparecen los 4 principios rectores que el Team Tem desarrolla, oponiéndose a los que el SIAM tenía: casa, calle, distrito y ciudad. También tenemos la identidad, donde se desarrolla el concepto de identidad no como permanencia del pasado, sino como una construcción nueva dentro de la ciudad. Y a su vez, la flexibilidad, donde se plantea el fenómeno esencial de las ciudades, que no es el crecimiento sino el cambio, cómo un volumen puede evolucionar y así ser flexible ante el cambio. Esto podemos encontrarlo en diferentes proyectos como el Plan de Berlín, y también podemos darnos cuenta, a su vez, de cómo esta aplicación de los grandes principios del Team Tem, asociación, identidad y flexibilidad, son una idea fundamental de sus propuestas, y las podemos encontrar en relevancia de espacios, en relación y en la aplicación de la estrategia de clúster. La materialidad, el diseño, el principio de cada elemento compositivo, el análisis, la asociación y flexibilidad, junto a la identidad, principios del Team Tem, de los cuales desprenden otras ramas. Cómo yo conecto y cómo yo logro que la ciudad sea productiva a la vez que densa, que proporcione a nivel de vivienda comodidad, no solo para permanecer en ella, sino para poder habitarla a un largo plazo. Cómo ciudades se diseñan desde lo geográfico, ya sea un trazado ortogonal, o cómo se organizan para que la sociedad, digamos que determine un orden formal dentro de la misma. También como el conjunto Park Hill en Sheffield, que desprende volúmenes conectados desde una misma columna, similares a algunos de los volúmenes que encontramos en la Villa Radio de Le Corbusier. Creo que es necesario y me parece acertado que hagan una vivienda flexible, que pueda evolucionar, que no simplemente sea una edificación, sino que proporcione diferentes características sociales, no desplegar únicamente volúmenes sin algún criterio, generar espacio público, generar integridad entre las personas, generar más zonas verdes a pesar de que haya que haber más densificación en cuanto a altura. Es importante. Y tomo como ejemplo y principalmente ese proyecto, ese Toulouse de la Miraille, donde es una arquitectura flexible que puede evolucionar, y creo que la arquitectura debería evolucionar. Y este tipo de proyectos que desarrolla el Team Tem son los que para mí son más acertados. Un volumen que evoluciona, que es flexible ante los cambios y que proporciona nuevas propuestas en cuanto a lo social de la gente, que puedan incorporarse a lo largo del tiempo. Generar un volumen a partir de los 3 principios del Team Tem: la asociación, la identidad y la flexibilidad.
es necesario tenerlos en cuenta. Aparecen en varios de sus proyectos. Empecé con un trazado ortogonal. No necesariamente tendría que ser ortogonal, pero como uno de los elementos que utilizaba la compulsión ortogonalidad decía hacer viviendas en altura, unos bloques de edificios grandes que no fueran tan densos en el espacio público permitieran más visibilidad dentro de la ciudad, pero que también hubiera flexibilidad en cuanto a sus conexiones entre uno y otro de sus edificaciones en altura, llenando espacio público, amplias zonas verdes y también la evolución y la flexibilidad futuro. Pudieran ser edificios flexibles y que se asocien unos a otros, permitiendo la evolución y el cambio a través del tiempo.